Bueno, primero, mil gracias por la entrevista. ¿Cómo arranca esta relación con Romina? Si vos ya conocías la novela de ella, ¿te la imaginaste, la leíste? ¿Cómo arranca esa relación para arrancar con la película? Cuando estaba haciendo Cómo funcionan casi todas las cosas, vino Esteban Garelli, mi co-guionista también en esta peli, y me dice, en esta novela, Agosto, hay una pista para resolver un problema que teníamos con el personaje de Celina en la película anterior. Lo leí, nos sirvió un montón, y la verdad es que me encantó. O sea, interrumpí la escritura de Cómo funcionan casi todas las cosas para leer Agosto, y ni bien terminé la peli, más o menos estaban los primeros armados, me acerqué a Romina a través de Pilar Gamboa, a Esteban Bigliardi, que son amigos de ella, y le dije, y me dice, pero si todavía no terminaste la primera película, ya estás pensando en la segunda. Y la verdad es que sí, le digo, me encanta. Y empezamos a trabajar. Y lo sorprendente fue que me dijo, mira, Fer, yo ya mi trabajo con la novela ya lo hice. Me dice, ahora haz lo que quieras. Y fue medio un vértigo que a Romina, que la admiro muchísimo y que yo tenía como una expectativa también de que me acompañe en el proceso, me dijo, Fer, es tu película. Dice, yo ya el trabajo ya lo hice, que es la novela. Así que tenés completa libertad. Y fue buenísimo, porque fue muy madura, fue un gran consejo y es como una sensación de, bueno, y si no me está supervisando la autora, ¿cómo voy a adaptarlo? Pero la verdad es que fue un proceso hermoso. ¿Y hubo alguna ida y vuelta con ella para ver, che, esta parte, esto lo quiero hacer de determinada manera, algo, un consejo, algo? Sí, un día me junto en un bar y le cuento que había tenido la idea de que, para que no hacer todo voz en off de Emilia, pues todo un relato de Emilia hablándole a su amiga muerta, con mucho miedo le digo, ¿y si pongo a la amiga muerta ahí? Y que no sea creepy, que no sea un zombie, que sea una presencia. Y se queda pensando un rato, me dice, me parece fantástico. Me dice, me parece fantástico porque no se parece en nada al libro y porque estás metiendo cosas tuyas de realismo mágico. Me dice, me encanta. Y la verdad es que eso me empezó a envalentonar un poco más en hacerla más propia y empezar a buscar como mis cuestiones en la novela. Entonces la verdad es que fue una adaptación como bastante angelada y a partir de su dirección de alguna forma, porque de alguna manera con esa libertad me terminó dirigiendo. ¿Y qué te había llamado la atención, qué te había atrapado de esta novela? Tanto como para decir, mi próxima película va a ser acerca de este libro. Lo que tiene Romina es como una mirada bastante sórdida del mundo, desesperanzadora pero bella también. Y por otro lado es una mirada femenina, o sea, para mí es como acercarme al universo femenino a través es como entrar al cerebro y ver qué le pasa, qué piensa, y ella es muy generosa en sus libros con el universo femenino. Más para alguien como yo, como hombre, que estoy tan afuera de poder presenciar eso, de poder observarlo, y para mí la verdad es que el universo femenino se me presenta como un misterio. Y es como una pileta olímpica gigante, enorme, profunda, ¿viste? Es como que no podés y el universo masculino, para retratar en películas, se me representa como un poco más predecible. ¿Y cómo fue esa selección de actores? ¿Vos ya habías trabajado con alguno de ellos? ¿Ya los tenías en mente cuando pensabas la película? Con Antonella Saldico, que es la protagonista, tuve como la sensación de que era ella. Ya había hecho una película documental, pero ella le gustaba mucho la novela, se lo tomó tan en serio y con tanta responsabilidad que era la protagonista medio natural. Y con el resto de los actores y actrices se fueron apareciendo de una manera también increíble, gente que yo admiro muchísimo, como Osmar Núñez, como Susana Pampín, Justina Bustos, Agustín Sullivan, se fueron, Francisco Lumerman, son gente que yo admiro mucho, voy mucho al teatro y veo muchas películas y son gente con la que sueño trabajar. Entonces que de repente ellos acepten, primero que te tengan el teléfono y que lean el guión y después te digan, me gustaría trabajar en la película, bueno, después mucho no tenés que hacer, porque vos como director les tenés que señalar más o menos la dirección, pero ellos saben perfectamente cómo llegar, son generosos, te dan consejos dramáticos, de puesta en escena, entienden de todo. Entonces la verdad es que es difícil chocarla con actores así. ¿Y cómo fue el traslado a Santa Cruz, con filmar? Capaz que es una peli que puede ser considerada un poco más, con un presupuesto más acotado, ir y trasladar a todos los actores allá y filmar allá, que en un clima un poco hostil. Hizo 11 grados bajo cero. 28 de noviembre, Río Turbio y El Calafate fueron las ciudades en donde filmamos. Y 28 de noviembre es una ciudad emplazada en la cuenca carbonífera,
con gente preciosa, y nos recibieron como si fuésemos, ¿viste? Digo, no sé, como con los brazos abiertos. Sí. Y la verdad es que filmamos muy cómodos, la comunidad se hizo muy presente en la película, está en la película, y la verdad es que eso te atraviesa, porque es gente que lucha de una forma, como en un ambiente muy hostil, sacando minerales de adentro de la montaña, ¿viste? Y es como todo está lejos, en Santa Cruz todo es bastante más difícil, y la verdad es que eso te inspira y se convierte todo. O sea, vos llegas con una idea y la verdad es que después la película, el guión se empieza a desparramar ahí, y a los actores y actrices también los determina, a los técnicos nos determina. La verdad es que filmar en ese tipo de escenarios, como en cómo funcionan casi todas las cosas, filmamos en el desierto de San Juan, hace que la película, ese universo, en vez de ser un escenario, es como un protagonista. Y una cosa característica que tiene la película es la música. ¿Cómo llegaste a Santiago Motorizado? Si ya lo tenías pensado que iba a tener una música característica, o se fue dando como para acompañar estos paisajes tan hostiles. Sí. Mirá, a mí me gusta la música del Mató a un policía motorizado, claramente, y medio como fan, te diría, le escribo a Santiago a través de un amigo en común, y no me responde, y era difícil acceder a él, y la verdad es que yo me había medio empecinado en que quería que la música fuese de El Mató o de Santiago, y después de mucho tiempo llegué a juntarme con él, y le empecé a contar la película. Él estaba engripado, me recibió en su casa, me fui a La Plata a hablar con él, y yo pensé medio que lo había convencido, pero todavía no lo había convencido, y le digo, bueno, mira la peli, le cuento la película, y le digo, bueno, mira, un poco la peli habla de que nada tiene sentido, y que solamente el amor nos puede salvar de alguna forma. Y me mira y me dice, eso me gusta. Me dice, mira, a mí me encantaría hacer música de películas. Él tiene su propio ciclo de películas en La Plata. Y me dice, hagámoslo juntos. Y de repente yo me encontraba con que por WhatsApp Santiago Motorizado me mandaba maquetas, o me decía qué proceso estaba haciendo para determinada escena. Ayudó mucho dramáticamente, porque no solo hizo canciones, sino que hizo toda la música incidental. ¿Y eso fue en paralelo a la filmación o fue después? En la preproducción, en la filmación, traté de convencerlo todo el tiempo de que la película iba a quedar bien y de que por favor hiciera la música, y finalmente ya en la postproducción lo encaré un poco más duro, y aceptó, y me acompañó todo el proceso de edición. Y es un tipo muy sensible, que sabe de cine, que vio mucho cine, y la verdad es que espero que haga muchas películas más, porque tiene el oficio, tiene la sensibilidad, y es un artista que hace que las escenas crezcan. Entonces es un director, ¿qué más quiere? Que el músico haga que las escenas sigan creciendo. ¿Y cómo fue el proceso de edición para que quede en con corte final? ¿Tuvieron que dejar muchas cosas afuera? ¿Pediste ayuda, consejos a...? Sí. Edité esta peli con Emiliano Fardaus, que es el mismo editor de cómo funcionan casi todas las cosas. Él edita también los videoclips de Babasónicos, lo quiero mucho, es un gran amigo, y es muy sensato. Y no hay nada mejor, es casi un editor o una editora, es casi un psicólogo para el director. Y estuvimos casi un año editándola, con espacios, y hay escenas que lógicamente quedan afuera, cosas que cambias. Es como una tercera instancia de escritura. Hay una instancia de guión, una instancia de dirección, una instancia de edición, y se reescribe en cada uno de los procesos. Y la verdad es que la mostrábamos un poco con vergüenza, porque los primeros armados no están buenos y uno está bastante vulnerable y te pueden hacer pelota. Pero la verdad es que la peli se fue ajustando, y cuando la vi en Mar del Plata con público me di cuenta que habíamos trabajado muy bien, y está como muy precisa la peli. ¿Y cómo fue esa previa de ir mostrando la película tanto a amigos como en festivales? Yo cuando muestro la peli veo mucho las reacciones de los demás, y tengo un Excel, y anoto todo, y después anoto todas las devoluciones, y voy teniendo pestañas con todas las devoluciones, y ahí vuelvo a ver la película con Emiliano y la volvemos a trabajar. La verdad es que son como capas, y va llegando más profundo. Yo creo que es un proceso hermoso el de edición, lo disfruto muchísimo. Te querés matar también, porque hay escenas que te hubiesen gustado filmar de otra manera o lo que sea, pero la verdad es que es un proceso en el que se termina de dar el sentido final de la película, y
y con Emiliano tenemos como esta forma de darle mucho cariño y trabajar muy al frame y tratar de darle todo el sentido y trabajar la estructura. La verdad es que crece mucho la película. ¿Y cómo va a ser el proceso de mostrarla? Se estrena el 9 y ya anunciaron que vas a ir a acompañar la película en varias funciones. Sí. ¿Cómo te llevas con esa etapa, esa post donde ya está la película, ya está terminada, ahora hay que salir a defenderla? Me encanta. Es como tener un circo, como ser un gitano e ir con tu película y mostrarla. Y es como una dimensión bastante humana para mostrar tu trabajo. Y me parece que está buenísimo también que la gente, la audiencia que va a ver una película se encuentre con la persona que la hizo y que la persona esté ahí para charlar o para dar un abrazo o para charlar de la película o para debatir. Me parece que es una experiencia. Entonces también nosotros como cineastas tenemos que adaptarnos a este tipo de experiencias. No tenés una película, no es una de James Bond. Sí. Entonces me parece que tenemos que tratar de llegar a la audiencia, que la audiencia que sepa que es una buena experiencia ir a ver esa película y que el que la hizo va a estar ahí, quizás con los actores o las actrices también como para charlar. Y es una dimensión, es una escala un poco más humana, es para una película humana también. Entonces vamos a estrenar el 9 en cines y después todos los sábados a las 21 en enero y espero que en febrero voy a estar yo en el Malva hablando con la gente, como hicimos con cómo funcionan casi todas las cosas por 14 meses. Lo disfruto un montón, lo disfruto mucho porque es el encuentro con el público. Estuviste trabajando 4 años haciendo una película y ¿qué vas a estar en tu casa tomando un whisky mientras la gente se tomó un colectivo, dejó a sus hijos con una babysitter y está mirando una película? ¿Cómo no vas a estar acompañándolos? Me parece que es nuestro deber acompañar a nuestras películas en las salas. Una de las cosas que más se cuestiona en el tema del cine, o es como una preocupación, es el conseguir espacios para mostrar la película. ¿Qué te ocurre a vos? O ese cuestionamiento desde si ya el cine queda antiguo y hay que buscar otras plataformas para mostrarla. Es cierto que cambió la dinámica, tenemos todo mucho más a mano. Antes el cinematógrafo era un fenómeno, una máquina que pasaba una cosa en grande, la gente iba ahí, ahora lo tenés en el celular. Entonces, de todas maneras, el hecho de ir al cine es como un pequeño ritual en donde vos de alguna forma pagás para vivir una experiencia que en la vida real no estás viviendo. O sea, vos pagás y sos Marlon Brando por un ratito, y te pasan cosas hermosas y te enamorás o te persiguen o tirás patadas voladoras o lo que sea. Entonces uno suspende su vida normal y se encierra en un lugar con un montón de otra gente a disfrutar de una experiencia como si fuese propia. Me parece que ese es el valor del cine. Entonces me parece que ese valor todavía el ser humano lo necesita escaparse un ratito de la realidad y vivir otra vida. Entonces mientras esa necesidad exista, me parece que el cine va a seguir existiendo como sala de cine. Y me parece fantástico que los exhibidores quieran hacer plata pasando Frozen o pasando películas que dejan más dinero. Es un negocio. Pero por otro lado, también como pueblo tenemos que poder contar nuestras propias historias y tenemos que disponer de pantallas como para poder contar nuestras propias historias, porque si no, todo el tiempo vamos a estar viendo historias de otros países. Entonces son nuestros problemas, son nuestros jóvenes que se tienen que ir de los pueblos a Buenos Aires y que después se preguntan sobre el amor o se preguntan sobre qué hubiese sido su vida en el pueblo donde se criaron. Entonces me parece que nosotros como pueblo, como nación, tenemos que poder contar nuestras historias y como contadores de historias acercarnos a la gente como para contar. Y corriéndonos un poco con el tema de la película, ¿qué va a pasar con Samba el año que viene? ¿Y qué te ocurrió a vos con 4 años donde capaz la producción de televisión, más que nada en el tema estatal, se cortó un poco y no hubo tantos proyectos como había pasado antes? Mira, yo en Samba tuve la fortuna de estar en el momento del nacimiento, junto con Sebastián Miñona, con Nicolás Dardano, con Gabriel Di Meglio, y en un proyecto de país, en un proyecto de nación, con una idea de educación, con un Ministerio de Educación, con un Ministerio de Cultura, que se preocupó por querer que la historia se conozca, que las nuevas generaciones conozcan la historia, que me parece fundamental como pueblo. Entonces tuve la fortuna de estar ahí
y hice samba durante mucho tiempo y después me fui a hacer cómo funcionan casi todas las cosas y samba se siguió haciendo sin que yo esté. En relación a los 4 años que mencionás, a la última gestión, yo creo natural que se haya interrumpido. Y me parece que también samba nos enseña que la historia es un proceso de vaivén, de fuerzas y golpes y contragolpes. Y hay que ver como el plano general de la cosa. Me parece que samba se siguió viendo, se siguió usando en las escuelas, o sea, sigue estando muy, muy vigente. Y me parece fascinante y fantástico que Tristan Bauer haya dicho que quiere que se sigan haciendo capítulos, lo celebro. Pero bueno, me parece es eso, no hay que ver en lo coyuntural y en la gestión y todo lo demás. San Martín por ahí quería cruzar los Andes y Rivadavia se oponía, pero San Martín sabía que tenía un plan continental y una idea superior a una coyuntura de que había un funcionario que le negaba determinados recursos. El tipo quería cruzar la cordillera y liberar América. Todo lo demás es como, bueno, lo vamos a ir solucionando, ¿entendés? Pero me parece que las ideas viven más allá que la gestión, la cosita chiquita. Me parece que samba es una idea y que sobrevive a todo ese tipo de cosas. ¿Y vas a participar o todavía no sabes? No lo sé, no creo. Ahora yo también me fui para otro lado, estoy escribiendo Petit, estoy escribiendo otras series de animación y estoy haciendo la película, etcétera. Entonces medio que tengo la cabeza ahí. Pero samba es un formato que en El Perro en la Luna se hace fantástico y que se sigue haciendo independientemente de mi participación. Es un proyecto colectivo, ¿viste? No le pertenece a nadie, no es que hay un papá. ¿Y cómo te ves vos, si bien sos la misma persona, qué cambios ves en el rol como director de una película de ficción y en el rol de la animación o de hacer producciones para chicos? ¿Qué diferencia, cómo te encontrás, en qué parte te sentís más cómodo? Es muy raro porque por un lado hay días que a la mañana estoy escribiendo Petit, que es una serie para preescolares con Isol, que la admiro muchísimo. Y por otro lado estoy haciendo películas melancólicas sobre duelos y sobre amores. Y a veces tengo miedo que los dibujitos me salgan un poco melancólicos o que las películas me salgan con personas caminando de costadito. Por suerte no es así y en algunos trabajos doy más rienda suelta al adulto Fernando que tiene sus problemas o que tiene su universo o su forma de ver la vida. Y en otros puedo hacer que el niño, que sigo siendo también, se siga divirtiendo y que de alguna forma las preguntas, si yo me fijo bien, las preguntas son medio las mismas. En Petit hay preguntas filosóficas, pero bueno, no se ven tanto, y en las pelis también hay algunas preguntas filosóficas. Me parece que es eso, hay como un adulto y un niño, como todos tenemos, que está tratando de asomar la cabeza y decir, acá estoy. Bueno, tengo la fortuna de poder hacer contenidos para chicos y chicas y pelis para gente un poco más grande. Bueno, buenísimo. Bueno, mil gracias. Gracias a ustedes por invitarme.